Hola, bienvenido a su iglesia. Aquí podrás escuchar el mensaje de cada domingo. Esperamos que sea de bendición para ti. Bueno que estás acá. Y también damos la bienvenida a todas las personas que están conectando a través de Instagram, a través de Facebook, a los que nos están escuchando de manera diferida por todas las plataformas de nuestras redes sociales. Si tú no nos sigues todavía, por favor, ahí abre tu Instagram y darle seguir, @suiglesiacln, y dar un aplauso a todos los que nos están escuchando. Se escuchan los aplausos, dar un aplauso fuerte. Bienvenidos. Mira, iglesia, quiero compartir contigo un mensaje sencillo, pero profundo. ¿Cómo es? Sencillo, pero profundo. Y quiero recordarte algo que Dios puso en mi corazón, y es que somos una iglesia memorable. ¿Somos una iglesia qué? Memorable. Estuvimos el domingo pasado, ¿verdad?, compartiendo y recibiendo de parte de Dios que somos una iglesia sin filtros, ¿verdad? Y por ahí vimos algo de ruido que se generó por el título. ¿Qué querrán decir? ¿Qué querrán decir estos hermanos con iglesia sin filtros? Pero la verdad es que el mensaje pasado también fue sencillo. Tenemos identidad en Cristo y la iglesia gloriosa, ¿verdad? En Cristo. Jesús no necesita moños, no necesita filtros, no necesita nada más. Pero ahora lo que Dios quiere recordarnos es que además de que somos una iglesia sin filtro, somos una iglesia memorable. ¿A cuántos les gusta ser memorable? Levanta tu mano si te gusta ser memorable. ¿Sabes lo que es eso? Levanta, porque no, en verdad nadie quiere ser memorable. En verdad nada. Yo te cuento una historia. No le pregunté a mi esposa. No le pregunté a mi esposa si podía contarla. Pero mira, cuando yo la conocí, justo así. Cuando yo la conocí, estuvimos platicando muchas horas, 4 o 5 horas más o menos. Yo pienso que sí. Y se me fue todo así como bien rápido. Entonces yo quedé tan impactado de la Jessie, ¿verdad? La verdad, hermanos, la verdad quedé enamorado de ella. Que cuando me despedí de ella dije, no, yo tengo que hacer que ella se acuerde de mí cuando se vaya de aquí. Quiero que ella, cuando vaya en su carro, vaya pensando, mira este muchacho, ¿verdad? Qué ocurrente, qué divertido, ya no tanto quizás. Pero el asunto es que cuando me despedí de ella, yo le di, pues aquí en México culturalmente nos despedimos de beso y también nos saludamos de beso, ¿verdad? Es algo normal que quizá con la pandemia ya se acabó. Pero antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando conocí a mi esposa, yo dije, le voy a dar un beso en la mejilla, pero que sea un beso, que sea un beso memorable. Ándale, mi Pancho, que sea un beso, que ella se vaya de aquí y que diga, no puede ser este muchacho. Entonces, evidentemente, pues no fue un beso en donde yo le falté el respeto, ¿no? Fue todo bajo los límites, ¿verdad?, del respeto y la cordialidad entre dos adultos. Pero sí me aseguré de que, me da mucha pena, de que ese beso tronara, iglesia. Así, mira, así tronó. Fue bastante notable, todos se quedaron así como que, ¿qué está pasando? Pero ese evento, ¿verdad?, divertido y arriesgado para mí, hizo que ella se fuera pensando otra noche. ¿Sí, no? Ayúdame, baby. Sí, ella pensó en mí. Entonces yo dije, wow, qué importante es ser memorables. Incluso compañías como Disney, yo estaba leyendo, compañías como Disney, por ejemplo, ellos se encargan de hacer que la experiencia de los visitantes al parque sea completamente mágica y memorable. Bueno, ellos usan la palabra mágica. Yo no he tenido la bendición de ir a Disney, pero lo que leí es que cuando tú estás en ese lugar, pareciera que escapas de la realidad. Todo lo que está puesto en ese lugar está hecho para que tu experiencia dentro de ese lugar sea una experiencia, ¿verdad?, que jamás puedas olvidar.
se encargan de que todo lo que tú haces, los juegos que te subes, los personajes que tú ves en el parque, que todo, ¿verdad?, en armonía, haga que tú nunca olvides ese lugar, ¿verdad? Y si empresas que gastan millones de dólares, ¿verdad?, para conectar con las emociones de nosotros, así como yo conecté con las emociones de mi Jessie, ¿verdad?, en ese momento, ¿cuánto más la iglesia, ¿verdad?, que está capacitada y habilitada para conectar no solo con emociones, sino de manera espiritual? ¿Puedes decir amén a esto? Nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia, y esta es una convicción que debe estar en tu corazón, somos llamados y somos capacitados a acercar a Cristo a las personas y generar, ¿verdad?, momentos que queden grabados en sus corazones. Y aquí en la iglesia, por ejemplo, se nos ha estado compartiendo la importancia de poder juntos, ¿verdad?, ministrarnos los unos a los otros, porque esa es la manera en la que tú y yo, ¿verdad?, podemos generar estos eventos memorables en las demás personas. No solo conectando en emociones, sino conectando de manera espiritual, compartiendo a Cristo. ¿Puedes decir amén? Y yo quiero compartir tres puntos acerca de una iglesia memorable. Una iglesia memorable adora con libertad. Una iglesia memorable trasciende lo contemporáneo. Y una iglesia memorable es recordada. ¿Puedes decir amén? Adora con libertad, trasciende lo contemporáneo y es recordada en la eternidad. Mira, vamos a leer la palabra y oramos. ¿Te parece bien? Vamos a leer Mateo 26, del 6 al 13. Este es un evento que todos hemos leído. No solo está en el Evangelio de Mateo, también está en Marcos, también está en Juan. Incluso en Lucas hay otro episodio muy parecido, pero no es este. Pero es un evento que todos conocemos. Lo leemos juntos, ¿les parece? Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Versículo 8 dice: al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Versículo 10 dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Versículo 13, dice Jesús: de cierto os digo, escucha esto, iglesia, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es decir, el evento memorable de esta adoración con libertad de esta mujer está unido al precioso mensaje del evangelio. De tal manera que Jesús expresó a esta mujer que donde quiera que se predicara, ¿verdad?, el evangelio precioso de la gracia, ella sería recordada. Y ¿sabes algo? Somos portadores como iglesia, tú y yo, de ese mensaje poderoso del evangelio. ¿Puedes creerlo? Entonces, una iglesia memorable es una iglesia que adora con libertad. A ver, ¿es así? Soy libre. Si estás en Cristo, eres libre. Eres libre de adorar, no tienes cadenas, no tienes grilletes. Una iglesia memorable adora con libertad. Mira lo que dice el 7, el 6, el 7 dice: vino a él mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. ¿Cuál es la escena en este momento? ¿Recuerdas? En este evangelio no lo dice, en Juan es más descriptivo, pero dice que estaban en casa de Simón el leproso, ¿verdad?, en Betania.
El contexto era probablemente y extrabíblico, ¿verdad? Con un margen de poder equivocarme. Seguramente este leproso había sido sanado por Jesús. Evidentemente no podía él acercarse a un leproso porque ceremonialmente sería catalogado como algo impuro. Entonces, podemos pensar, ¿verdad? Y deducir que Jesús estaba con él porque lo había sanado. Y estaban en Betania, ¿verdad? ¿Quién vivía en Betania? Bueno, María de Betania, Marta, Lázaro, estos 3 hermanos con los cuales Jesús, ¿verdad? Tenía una relación bastante íntima. Y estaban en una casa de esta persona, de Simón el leproso, ofreciendo un banquete para Jesús. Y las reglas en ese momento indicaban, ¿verdad?, que solamente los hombres podían estar en ese lugar. Solamente hombres podían estar juntos, conversando, no había mujeres. La única que estaba ahí quizás era Marta, ¿verdad?, que estaba con el que trae y dónde te pongo y quita la mesa, ¿verdad? Porque lo vemos en el Evangelio de Juan, que ella está sirviendo los platos. Pero en esta escena, ¿verdad?, donde no hay ninguna mujer, donde es incorrecto que una mujer esté conviviendo, ¿verdad?, con hombres. En esa escena, una mujer llamada María interrumpe todo. Y lo interrumpe de tal manera que toma un frasco de perfume, un perfume carísimo. Igual acá no lo vemos, dice, un perfume de gran precio. En los otros evangelios podemos ver que valía 300 denarios. Este perfume, la paga de un año de un empleado promedio en ese contexto. Toma el perfume y lo rompe y lo echa sobre Jesús. Lo echa desde su cabeza y Jesús queda lleno de este perfume de alabastro o de nardo. Y eso cambia completamente el ambiente en ese lugar. La casa se llenó de perfume. La casa se llenó del aroma de nardo. Y esta mujer, ¿verdad?, de manera extravagante, ¿verdad?, de manera cruzando los límites, ella adoró a Jesús de esta forma. Y nosotros, como iglesia, necesitamos entender que hemos sido llamados a adorarlo con libertad más allá de los límites. Más allá de los límites. Ahora, más allá de los límites puede entenderse como hacerlo de una manera desordenada, ¿verdad? Fue bastante atrevida María al derramar el perfume delante de estas personas. Sin embargo, ¿verdad?, el evento de adoración de María descansa sobre la revelación que ella había tenido de Jesús. No hay otra manera que tú y yo, iglesia, podamos adorar con libertad a Cristo si no hemos tenido una revelación acerca de quién es Él. María no fue movida por sus emociones. María tuvo una revelación acerca de quién era Cristo para su vida. Y de esta manera ella pudo desperdiciarse en Jesús, en adoración. Como dicen los discípulos más adelante, se hizo un desperdicio. Así María, con la revelación acerca de quién es Cristo, ella pudo desbordarse en adoración al Señor. ¿Cómo puede ser nuestra adoración en libertad, guiada por Dios? Solamente con una revelación correcta acerca de quién es Cristo. Justo como lo predicaban el domingo pasado. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la revelación que llevó a Pedro a entender quién era Jesús? Solamente pura gracia, porque aún no había descendido el Espíritu Santo a ellos. Fue la gracia de Dios en ellos que le reveló a Pedro que Jesús era el Mesías. Y no solo el Mesías, era el Hijo de Dios. Fue la gracia poderosa que le reveló a María que Jesús era el Mesías. Y que como Señor merecía toda adoración de su parte.
Merecía dejar ese frasco completo, de un frasco costoso en él y derramarlo. Solamente por la gracia de Dios, que aunque parezca desordenado, que aunque parezca extravagante, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nuestra adoración no es una adoración desordenada. Hemos sido llamados a ministrar, hemos estado siendo motivados a ministrar los unos por los otros, ¿verdad? A orar por necesidades, pero no lo hacemos de manera desordenada, lo hacemos, ¿verdad? Con un conocimiento, una revelación acerca de quién es Cristo en nuestras vidas para poder adorarlo con libertad. Este acto de adoración extravagante de María solo refleja una cosa: ella sabía con quién estaba. Ella sabía quién estaba delante de ella, de tal manera que ella no pudo perder la oportunidad de desbordarse en adoración para el Señor, de contemplarlo y desbordarse en adoración, porque esto es lo que cambia y transforma nuestras vidas, amado hermano. Somos memorables. Dile al que está a tu lado, somos memorables. Dile, codéalo y dile, somos memorables, somos una iglesia memorable, porque Jesús, dile, es memorable para ti y para mí. Somos memorables porque Cristo es memorable para ti y para mí. Y eso cambia y transforma nuestra vida y lleva nuestra adoración a un punto espiritual. No lo deja solo en el rango en el rango de lo emocional, sino va más allá. Va más allá. No solo es cantar en emoción, no solo es acercarte, orar por alguien por emoción, sino ser movido por la revelación acerca de Cristo y recibir de Dios la manera correcta para adorarlo con libertad. Esa es la única forma y es nuestro marco de referencia. Entonces, la adoración con libertad puede verse extravagante, pero lo importante es lo espiritual y cómo somos movidos a lo espiritual. Entonces, cuando tú y yo, iglesia, caminamos adorando a Dios con libertad, en esta libertad de los hijos de Dios, que por gracia hemos recibido el entendimiento y quién es Cristo para nuestra vida. Cuando lo hacemos de esta manera, nuestra adoración trasciende lo contemporáneo. ¿Y qué significa contemporáneo? En la cultura, algo contemporáneo es un conjunto de, a lo mejor, ideas o un movimiento que es relevante al presente o al momento o al contexto histórico. En aquel momento, los discípulos de Jesús tenían un contexto. En este momento, nosotros como hijos de Dios seguimos teniendo un contexto. Pero aún que aquel tiempo y este tiempo no se parecen en muchas cosas, aún así la adoración con libertad trasciende lo temporal y trasciende el tiempo presente, tanto para los discípulos como para nosotros. Pero en muchos sentidos, tú y yo, ¿verdad? Y los discípulos, muchas veces estamos viendo formas, estamos viendo maneras, estamos viendo circunstancias que no nos permiten adorar con un entendimiento espiritual. Entonces, siguen el verso 8 al 10 y checa lo que pasa en la escena. Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Puedes creer eso? Porque esto, dice, podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Claro. En esta parte, en este evangelio, particularmente Mateo está hablando, es para un público judío. En Juan tenemos un poquito más de luz acerca de esto. Ya sabemos
que el que dijo esto fue Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, y le pone apellido, el apóstol Juan. Muchas veces, amada familia, muchas veces nosotros limitamos nuestra oración por las formas que podamos tener y entender en nuestra vida. Pero Jesús, Él tiene una gracia multiforme. Y a veces su Espíritu nos usa de diferentes formas. No podemos meter y encasillar a Jesús o al Espíritu Santo o a Dios en todo caso para que trabaje de una manera como para nosotros es habitual. No podemos, porque Él es Dios. Y en el momento en el que yo lo encasille, entonces Él dejaría de ser Dios. Él es omnipotente, Él es omnisciente, lleno de gracia y verdad. No hay nada que esté en mí que pueda encerrar la forma en la que Dios trabaja en el corazón mío, en el corazón tuyo y en el corazón de la iglesia. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros podemos enfrascar las posibilidades de Dios. Y mira, yo recordando esto, ¿sabes por qué Jesús no hizo ningún milagro en Nazaret? Y de donde viene esa famosa frase, nadie es profeta en su tierra. ¿Sabes por qué? Porque había una familiaridad. Hace poco lo leí en mi devocional. Decían, este es el hijo del carpintero, ¿qué milagros puede hacer? Hay una familiaridad y como cristianos nos familiarizamos de cómo debería o cómo trabaja el Señor. Pero no es así. La verdad es que Dios tiene la autoridad de hacer lo que Él quiera, como lo quiera, de la manera en la que más lo prefiera y sea beneficioso para su iglesia. Entonces no podemos, amada iglesia, encasillar a Jesús y al Espíritu Santo y a Dios en cómo trabaja en nuestras vidas, sino más bien debemos de estar expectantes, debemos de pedirle al Señor que nos use para que su gracia, ¿verdad?, sea derramada hacia los demás. Así como el perfume llenó la habitación, así el Espíritu Santo llenando esta casa, ¿te imaginas? Lo hemos vivido. Lo vivimos en la oración, lo vivimos en la alabanza. Lo vivimos cada que nos juntamos a orar los unos por los otros. Es un perfume de parte de Dios, llenando la casa y transformando toda situación y toda vida. Toda vida. Entonces, evidentemente, tenemos un contraste en estos versículos. Porque Jesús les dijo, y entendiéndolo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿Ha hecho conmigo qué? Una buena obra. Es decir, tenemos por un lado los discípulos diciendo, esto que hiciste, mujer, no es lo correcto. No es lo correcto. Pudimos haber vendido el perfume, pudimos habérselo dado a los pobres, los que vendimos, lo que salió de la vendimia, ¿verdad? Y eso es algo que suena lógico, ¿o no? Suena bastante lógico, ¿no? Evidentemente, si tú tienes algo de gran precio, si lo vendes, puedes ayudar a más personas. Tiene una lógica. Es algo lógico. Incluso yo puedo pensar en los discípulos, cómo andaban de radicales con Jesús, caminando con Él. Y Jesús era radical con las autoridades judías. Y como ellos también, pues vamos a ser como Jesús, vamos a ser radicales. Entonces,
hay que vender eso, debimos haberlo vendido, dárselo a los pobres. Evidentemente hay una lógica en el entendimiento de los discípulos. Hay una lógica en el entendimiento de Judas Iscariote, sobre todo porque dice Juan que Judas se encargaba de tener la bolsa con el dinero. Entonces, si ese perfume era vendido, él podía, ya sabes, meter la mano a la bolsita, quedarse con algo. Pero hay una lógica. Sin embargo, Jesús les dice: ¿y por qué la molestan? Ella hizo una buena obra conmigo. Es decir, esta buena obra escapa de la lógica. Porque hay dos sabidurías: la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y en el intelecto, ¿verdad?, de los discípulos, pensando que podían hacer más, ¿verdad?, y dijeron ellos: hay que vender el perfume. Mujer, ¿por qué lo desperdiciaste? Pero en la lógica de Dios, desperdiciarte en adoración al Rey de Reyes es lo mejor que podemos hacer, iglesia. No hay nada mejor. Corintios dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y Pablo aquí estaba exhortando a la iglesia en Corintios, porque había esta división, esta dualidad, este contraste entre ambas sabidurías. Entre la manera de caminar como seres humanos, como personas en esta ciudad o en este mundo, pero también la forma de caminar correcta de parte de Dios, viendo lo espiritual. Y esa es la diferencia de adorar con libertad. Cuando adoramos con libertad, estamos viendo lo espiritual. No estamos viendo circunstancias, estamos viendo lo espiritual. Entonces, el deseo de Dios es que discernamos su voluntad y caminemos en virtud de esta. Por eso, una iglesia memorable trasciende lo contemporáneo, porque camina en pos de la verdad, porque discierne la voluntad del Padre y porque hace la voluntad del Padre en todo lo que le toca hacer. Entonces, la única manera que tú te unas a lo que Dios esté haciendo y que vayamos juntos como iglesia, unidos a lo que Dios está haciendo, es que podamos discernir la voluntad del Padre a través de su Espíritu Santo. Y amada iglesia, si no es la primera vez que estás aquí, si Jesús está en tu corazón y si tú le sigues, le amas, tu vida ha sido transformada. Tu mente, dice Pablo en Romanos, no es conformada a este siglo, ¿ves? Por eso es algo atemporal, por eso es algo que trasciende lo contemporáneo. Porque si tú has recibido su Espíritu, tu mente ha sido transformada. Entonces, dice Pablo en Romanos, podrás discernir cuál es la buena voluntad agradable de Dios. Lo estoy parafraseando, pero acá lo tengo. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena,
es agradable y es perfecta. Mira, yo cuando leí este pasaje, creo que ya lo he predicado, en algún momento prediqué, no sé si fue en Marcos o si fue el de Juan, pero el entendimiento mío hace muchos años, era acerca de qué tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Para parecernos a María, en un sentido de cosas que tenemos que ponernos encima para parecernos a María y ser tan devota como ella para entregarse de esa manera a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pero cuando lo estaba leyendo de nuevo y que estaba preparándome y lo estaba recibiendo primeramente en mi tiempo devocional, Dios me mostró que lo atrevido de María o lo extravagante de su acto devoto de adoración no fue derramar el perfume. ¿Qué es ese perfume delante del Señor? ¿Qué es en verdad? ¿Qué es lo que yo pueda hacer delante del Señor? ¿Qué es en verdad? Lo extravagante de María fue discernir la voluntad de Dios. Fue ver más allá, adorar con libertad, pero también con visión. Descansando en la revelación de Cristo para ella. Entonces, lo importante no fue las 2, 3 cosas que hizo María, como irrumpir en ese lugar de manera políticamente incorrecta según el contexto, sino más bien ungir a Jesús desde la cabeza a los pies y discernir lo que venía para Cristo. Ese es el tamaño de la vara que tú y yo tenemos. Ahora, no te estoy poniendo, ¿verdad?, un nivel al que tienes que llegar. No. Si tú tienes en tu corazón, amada iglesia, la revelación acerca de quién es Cristo, qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que hizo con tu vida, no solo en la cruz, sino con tu vida, qué es lo que hizo en tu familia, qué es lo que hace en tu trabajo, en tu escuela, con tus amistades, qué es lo que hace Cristo. Si tú tienes una revelación correcta acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, evidentemente tú no tienes que hacer nada. No tienes que agregar nada, simplemente amarlo como Él te ama. Él te ha dado esa capacidad, iglesia. Y te ha dado ese espíritu. Entonces, claro, si yo volteo a ver a María y digo, esta mujer, qué valiente, tiró el perfume caro. Tiró el perfume caro, se pasó, yo no podría hacer eso. Lo puedes hacer. Quizás no en el sentido literal, pero sí puedes entregar tu vida a Cristo. En todo lo que Él demande de ti, en todo lo que Él necesite de ti, pero sobre todo lo que su Espíritu que está en ti te inspire a hacer, te lleve a hacer, te mueva a hacer. Entonces, solo así la iglesia puede ser recordada en la eternidad. ¿Por quién? ¿Por quién? Claro que evidentemente este mensaje yo lo estoy compartiendo para que juntos, iglesia, nos pongamos de acuerdo para poder facilitar milagros a las personas que vienen por primera vez. Que podamos estar atentos a la voz de Dios, sensibles a lo que Dios dispone para nuestras vidas y podamos impactar la vida de las personas que vienen a este lugar. Pero el tema es, no solo que seamos memorables para ellos,
sino que seamos memorables para Cristo. Que seamos memorables. A mí me encanta cómo Jesús termina. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesús. Esto a sus discípulos. Ahora, los pobres, Jesús está diciendo, ¿no ayuden a los pobres? Claro que no. Pero Él está poniendo un alto y está defendiendo a la mujer, así como Él defiende a su iglesia. Así como Él defiende a su iglesia. Y Él pone un alto y dice, siempre tendréis a los pobres, siempre podrás ayudarle, pero a mí no siempre me tendréis. Y en el contexto, recordemos que Jesús iba a la Pascua. Antes de este evento, acá no está narrado de manera cronológica en Mateo, sin embargo, en Juan, otra vez, de haber compartido Juan, ¿verdad? En Juan dice, 6 días antes de la Pascua, estaba Jesús en casa de Simón el leproso. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de ser crucificado. Entonces, Jesús les está diciendo, no siempre estaré con ustedes en ese sentido y en ese contexto. Pero prácticamente esta mujer escogió lo mejor. Y porque escogió lo mejor, será recordada y será unido. Lo que hizo será unido al precioso mensaje del Evangelio. Y dice el 12, escucha esto. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para sepultura. Y eso me explotó la cabeza. La manera en la que tú y yo nos encargamos de ser memorables, las cosas que hacemos, las formas que adoptamos, las cosas que funcionan, que vemos en otros lados y que queremos aplicar, disciernen la voluntad de Dios de manera profunda y no solo superficial, sino llegar al entendimiento. Ve lo que dijo Jesús: esta mujer me ungió para mi sepultura. Esta mujer preparó mi cuerpo para la sepultura, porque culturalmente a los judíos se les preparaba, ¿verdad?, con nardo, incluso con perfumes, con algunas especies cuando eran sepultados. Eso les permitía que el cuerpo pudiera durar un poco más, pero que también el aroma, ¿verdad?, de los cuerpos pudiera ser más agradable. Entonces esta mujer entendió un hecho espiritual, y eso es lo que volvió su acto un acto memorable y extravagante. No el derramar el perfume, sino entender el momento profético al cual Cristo iba a ser sometido. Entender, ¿verdad?, no en su intelecto, sino con una sabiduría dada por Dios por gracia, el momento al que Cristo iba, su sepultura. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Si me puedes ayudar, Nata. Vamos a orar a Dios y vamos a orar para que mientras adoramos, el Señor nos muestre su voluntad en lo personal y nos mueva a ministrar a otros, nos mueva a orar por alguna necesidad que el Señor ponga en tu corazón, de manera ordenada, evidentemente. Esta mujer entendió que Cristo iba a morir por nuestros pecados. ¿Cómo pudo venir este entendimiento en su corazón? ¿Cómo pudo venir esto? Ese entendimiento no es causado por experiencias. No es causado, ¿verdad?, por
intelecto humano. Si puedes ponerte de pie, iglesia. Dice Jesús: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Todo lo que Dios hace en este mundo lo hace a través de nosotros. Tenemos la bendición de contar con la gracia de Dios en nuestras vidas, con el entendimiento de quién es Cristo, pero también la bendición de ser partícipes de lo que Cristo opera en lo celestial y poder bajarlo a este lugar, ser partícipes. Así como esta mujer fue partícipe en el ungimiento de Cristo, tú y yo somos partícipes en lo que Dios está haciendo en los cielos. Y juntamente con Él podemos ser esa iglesia memorable, recordada por Él, por la cual Él vendrá en poder. Y mientras Él viene, nosotros extendemos el poder ser relevantes y memorables para los que vienen a este lugar. Entender que ser memorables y relevantes para mis hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos, en todo lo que hacemos en nuestros trabajos. Una iglesia memorable, una iglesia sin filtros, una iglesia gloriosa, una iglesia real. Entonces, yo quiero que oremos juntos y ahorita vamos a cantar para que el Señor en verdad sacuda nuestros corazones esta mañana y nos guíe a través de Cristo y su Espíritu a su voluntad. Vamos a orar, pero también te pido en verdad que seas sensible a la voz de Dios. Y si hay algo que Él pone por lo cual orar, tú puedas levantar tu voz. Si hay alguien que Él muestra por quien orar, tú puedas ir a esa persona. En verdad, el Espíritu de Dios está en ti, iglesia, y su poder opera a través de ti. Señor, te damos gracias esta mañana. Levanta tu voz, iglesia. Padre, gracias en verdad, Señor, porque nos haces partícipes de tu gloria, Señor. Te damos toda la gloria en Cristo Jesús, Rey, porque somos una iglesia memorable, Señor. Señor, porque podemos discernir tu voluntad en todo lo que hacemos, Señor. No porque somos perfectos, Señor, sino porque tú eres perfecto, Rey. No porque somos los mejores, Señor, sino porque tú eres el mejor, Rey. Y porque tú has derramado tu Espíritu en medio de tu iglesia, Señor. Y hoy de todo corazón queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, Padre. Y que abras nuestros oídos espirituales, Padre. Y que podamos discernir tu voz en medio de tanto ruido, Señor. Que podamos entender, Señor, tu voluntad para nuestra vida, pero también para la vida de la iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que nuestra vida cambie, Padre. Que podamos ser sensibles, Señor, a ti. Desde lo más mínimo, Señor. Desde el acto más simple, Señor, pero que tiene un eco en el cielo, Padre. Hasta el acto más extravagante como el de María de Betania, Señor. Que no por ser grande u otro pequeño, Señor, sino que mientras esté alineado
a tus deseos, Señor, es recordado en el cielo, Padre, y es memorable para la vida de todos los que estamos cerca. Te damos toda la gloria, Señor. Tú eres digno de adorar, Señor. Gracias, mi Señor. De sus coronas, Cordero de Dios, tú eres digno de adorar. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a unirte a lo que Dios está haciendo, compartiendo este mensaje y conectar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @suiglesiacln. Dios te bendiga.